Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, estamos aquí para traer un nuevo mensaje y el tema de esta semana pues es la obediencia. Y nosotros hoy queremos traer un mensaje para poder mostrarle a la iglesia las consecuencias que hubieron por la desobediencia y las consecuencias que hubieron por la obediencia que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, las consecuencias de la desobediencia nos referimos cuando Adán pecó. En el momento que Adán peca, en ese mismo instante que Dios le había dado una orden, ¿sí? Y esa orden era para obedecerla, porque las órdenes que Dios da es para obedecerla, pues entonces él desobedece a una orden directa de Dios y en ese mismo instante nosotros, la humanidad, fue declarada pecadora. No solo fue declarada pecadora, también la humanidad fue condenada a muerte, a una eternidad separada de Dios totalmente. Y tampoco solamente eso, sino que también tuvimos una sentencia de muerte, empezando a partir de ahí a vivir en un mundo que está siendo dominado, en este mundo siendo dominado, porque entonces Adán, en el momento de que le obedece al diablo, en ese mismo instante se hizo esclavo de él. Por lo tanto, él le entregó todo el gobierno, su gobierno que le habían entregado, se lo entregó a Satanás. Pero déjame mostrarles por medio de las escrituras de que la palabra nos quiere enseñar y nos enseña de que habla de dos Adanes. Mira lo que dice 1 Corintios, que es bastante interesante. Dice en 1 Corintios 15, 45, y dice: así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo, como nosotros lo conocemos. Y después dice, el último Adán, aquí cuando dice el último Adán se refiere al Señor Jesucristo. Dice, se convirtió en un espíritu que da vida. La palabra en la Reina Valera lo dice, el espíritu, en un espíritu vivificante, en un espíritu que nos da a nosotros, nos ha vivificado, nos da vida, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Entonces, ahora, entendiendo este concepto de que Dios le da una orden a Adán, él desobedece, y a nosotros, por medio de esa desobediencia, la raíz es que nosotros entramos a tener una naturaleza pecaminosa y a partir de ahí empezamos a pecar y a cometer muchos fallos, ¿sí? Ese pecado original que cometió Adán trajo como resultado graves consecuencias para la humanidad. Eso nos trajo unas cosas. Dentro de esos resultados nosotros podemos mirar de todos estos pecados que se hicieron, podemos ver lo que les estaba diciendo anteriormente: la humanidad fue declarada pecadora. Y vamos a ir a Romanos 5, 19, la palabra en la Nueva Traducción Viviente dice: por uno solo que desobedeció a Dios, ¿sí? Hablando de Adán, que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Y ahí en ese muchos estamos todos. Toda la humanidad pasaron a ser, ¿qué? Pecadores. Pero dice, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Pero me gustaría que empezáramos a leer Romanos 5 a partir del 17. Leemos el 17 para poder entender un concepto, o el 18, leemos el 18, dice, lo estoy leyendo hacia atrás para mostrarles de que la humanidad fue condenada, la humanidad quedó condenada. Miren, Romanos 5, 18 dice, así como un pecado de Adán, uno que él cometió, ese pecado de desobediencia, dice, trajo la condenación a todos los seres humanos. Ese pecado de desobediencia nos trajo la condenación a todos. Así también, un solo acto, ¿sí? Un acto de justicia, un acto de amor, un acto que hizo Jesucristo, trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Por medio de Jesucristo, ese postrer Adán, por medio de Jesucristo que vino a ser obediente, ¿sí? Nos ha dado vida a nosotros. Y me gustaría que pudiéramos entender que el Señor Jesucristo, él sabía y entendía, estaba como en un consenso trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viendo que la humanidad se encontraba perdida, estaba totalmente perdida, la humanidad estaba totalmente perdida. Por lo tanto, él
había una manera, y la manera es que estábamos condenados. Dice la palabra de que si tú pecas, pues tu paga del pecado es la muerte. Estábamos condenados a esa muerte. Nosotros, cada vez que pecamos, pues nosotros estamos condenados a esa muerte. Por lo tanto, mostrándole un poco que en ese consenso trinitario el Señor Jesucristo dispone en venir a esta tierra, venir aquí a nosotros a rescatarnos, a liberarnos de esa primera desobediencia, de la consecuencia de la desobediencia de Adán. Y lo dice la palabra en Filipenses 2, nos muestra que el Señor Jesucristo fue obediente. Mira, dice en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, ¿sí?, estando allí con su majestuosidad, no estimó ser igual a Dios como de cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero mire la parte que nos interesa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Dice, obediente hasta la muerte y muerte a la cruz. El Señor Jesucristo, cuando vino a restaurarnos, a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Entonces Él sabía, Él se despojó de su majestuosidad y se vino y se hizo en forma de hombres. Eso lo dice de la palabra el Señor Jesucristo. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. Entonces, la palabra nos enseña de que Dios, ¿sí?, Dios vino y se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para restaurarnos. ¿Y por qué era obediente? Porque fue algo que la única manera como Dios había especificado es que por la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Él, al morir allí, derramando en la cruz del Calvario, derramando su sangre allí, por medio de esa obediencia que entregó toda su vida allí, la entregó, pues nosotros fuimos justificados, fuimos declarados justos. No es que seamos justos, es que somos declarados justos. El Padre ahora nos ha justificado y esto es gracias a la obra redentora que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, es bueno entender de que el primer hombre, ¿sí?, que ha desobedecido, pero ha venido uno que ha restaurado por medio de la obediencia. Y yo déjame demostrarle también en la Biblia la importancia de que nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer. La palabra nos enseña por todas partes, nos muestra cómo por la desobediencia que cometían los reyes, ellos tenían que pagar consecuencias. El pueblo de Israel cometió pues muchas desobediencias, tuvieron que estar llevados cautivos muchos años, estuvieron en Babilonia 70 años por ser desobedientes. Pero la palabra nos enseña por todas partes de la importancia de ser obedientes. Y un versículo de tantos que hay, uno de los versículos que me gustaría compartirles es que en primera de Juan 2 dice la palabra, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Ve? Entonces nosotros podemos estar seguros de que verdaderamente si tú dices conocer a Dios, verdaderamente tú conoces a Dios, es porque tú obedeces los mandamientos. Y después dice en el 4, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, eres un mentiroso y no vive en la verdad. Pero mira lo que dice en el 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Verdaderamente, hermano, nosotros amamos a Dios. Verdaderamente amamos a Dios. Pues, hermanos, ese es tiempo de empezar a obedecer. Y la palabra nos enseña por muchas partes, en muchas escrituras, de lo que Dios ha mandado. Y entre una de las cosas que ha mandado, Dios ha hablado, dice que ha mandado a que todos los seres humanos nos arrepintamos. Nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a Jesucristo, porque por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a tener una justificación. Por medio de Jesucristo, que es
digamos, Él fue obediente hasta la cruz y que hizo una obra redentora, nosotros en el momento de que nos arrepentimos y venimos a Jesucristo, automáticamente somos justificados. Somos justificados y el Padre nos justifica. Significa con eso de que nos da vida y nos da, viene el Espíritu vivificante a morar ahora en nuestra vida y nos da vida. Entonces, hermano, el que me está escuchando, si tú todavía no has decidido, si esta es la hora, todavía tú no has decidido acercarse a Jesucristo, déjeme decirle, mi hermano, de que tú, lamentablemente, la Escritura dice de que estás condenado. Porque la única decisión que Dios ha entregado para poder nosotros tener una vida eterna es por medio de su Hijo amado, porque fue el que fue obediente y se fue hasta la cruz del Calvario y entregó su vida, un derramamiento de su sangre. Eso fue lo que nos ha hecho, es una propiciación lo que ha hecho posible de que nosotros podamos tener acceso al reino de los cielos. Y la verdad que espero que haya sido de bendición esta palabra y hermanos, verdaderamente meditemos en esta palabra y pidámosle a Dios, ¿verdaderamente estoy siendo obediente a lo que Dios me está diciendo en su palabra, en que la obedezca, o estoy siendo desobediente? Hazte esta pregunta y verdaderamente tú mismo debes de darte cuenta si estás siendo obediente o estás siendo desobediente. Si estás siendo desobediente, la palabra nos enseña de que tenemos que venir a arrepentirnos y acercarnos a Jesucristo y a hacer las paces con Dios. Pero si estamos siendo obedientes, pues démosle gloria a Dios, porque nosotros ahora ya hemos sido justificados y por medio de esa justificación hoy en día podemos tener una seguridad de que somos salvos. Dios los bendiga, espero que haya sido de bendición. Adiós.